nosotros. Bueno, pues tal como lo advirtió el presidente Donald Trump, ya se tomó esta orden ejecutiva para imponer un arancel del 25% a vehículos y autopartes no fabricadas en los Estados Unidos. Esta decisión incluye aquellos vehículos exportados de aquí de México, de Guanajuato, aquí en Canadá, que se han tratado comercial del CEMEX. Este es el inicio de Donald Trump del día de la liberación de los Estados Unidos. Vamos a tomar algo del dinero que nos ha sido arrebatado. Los aranceles, dijo el mandatario, estarán en vigor a partir del 2 de abril y afectarán no solo a compañías extranjeras, sino también a los estadounidenses que ensamblan automóviles fuera de los Estados Unidos, incluidos los de México y Canadá. Y esta mañana, para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar al maestro Edgar Guzmán Moreno, quien es el director de negocios internacionales del TEC de Monterrey Campus León. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte como siempre a ti y a todo tu auditorio. Gracias, maestro. Pues me gustaría que hiciéramos un balance de cómo lo ven, cómo va a afectar estos aranceles, obviamente, a la industria automotriz aquí en Guanajuato y en México. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias. Mira, si me permites, quiero leer textualmente parte del comunicado que se dio ayer en Washington, en la Casa Blanca, para empezar de lo general e atacando lo particular. Aquí lo que señala el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice: salvo lo dispuesto en esta proclamación, todas las importaciones de los artículos en el anexo que señala estarán sujetos a un arancel del 25% a partir del 3 de abril del 25 para automóviles y antes del 3 de mayo para piezas de automóviles, a menos que sean modificados o eliminados. Sigo en el siguiente numeral y dice: para automóviles que califiquen para el trato preferencial bajo el TIMEC, los importadores podrán presentar documentación sobre el contenido estadounidense de cada modelo. El arancel del 25% solamente va a aplicar al valor del contenido no estadounidense. Y el siguiente artículo que quiero resaltar para poder platicar es que el arancel del 25% no se va a aplicar a las piezas de automóviles que califiquen bajo el TIMEC hasta que se establezca un proceso para calcular el contenido que no sea estadounidense y se publique en el registro federal. De esta manera, evidentemente, como tú señalas en el inicio de la comunicación, sí es una incertidumbre lo que genera este tipo de comunicados del presidente desde la Casa Blanca. Sin embargo, hay que entenderlo mucho desde la óptica del Tratado de Libre Comercio. Aquí está señalando que solamente aquellos productos que no cumplan con el criterio de origen del Tratado de Libre Comercio y que no sea estadounidense es al que se va a aplicar el 25%. Leyendo hoy en la mañana comunicados también sobre este tema y leyendo a la Asociación de la Industria Automotriz, señalaba que afortunadamente aquí en México cumplimos con un 91% del criterio. Básicamente está entre un 8-9% de productos el que le podría estar afectado. Lo que no es muy claro todavía, y aquí señala, es el proceso para identificar específicamente lo que no sea estadounidense, cómo va a ir procediendo. Entonces, afortunadamente aquí en Guanajuato, en la región Bajío y gran parte de la industria mexicana, mientras cumplamos con las reglas del Tratado de Libre Comercio, pues es una ventaja. Lo que hay que tener muy pendiente es esa cuestión que habla de lo que no sea estadounidense, es lo que va a ir aplicando el arancel. Entonces, es lo que tenemos que estar como en una primera instancia, en este primer diálogo, señalarlo al auditorio, ¿no? Así es. Bueno, pues de todas maneras, de que va a haber impuestos, a ver, impuestos desde 8, 9, 10% que no está dentro de lo que es el TEMEC, no se produce o no tiene autopartes que se hagan en Canadá, Estados Unidos, México. De todas maneras, habrá un impuesto. Sí. Sí, por ejemplo, algo importante señalar es que un auto mexicano en promedio más o menos está como un 18% más barato cuando llega a Estados Unidos que lo que están importando los norteamericanos de otros países. Por ejemplo, después de México, donde importan los norteamericanos sus autos, vienen de Japón, vienen de Alemania, vienen de Corea del Sur, todos ellos con costos más altos. Efectivamente, México, al tener este tipo de aranceles o en cierto porcentaje de su grado de integración, el tener estos aranceles, pues le va a afectar en primera instancia al norteamericano en su economía porque va a llegar el automóvil o la pieza o la transmisión más elevada. En segundo, también eventualmente a México, porque hay que agregar ese costo adicional, pudiera llegar a afectar también en el tema de la utilidad de las empresas que actualmente están trabajando aquí,
posiblemente en la contratación de nuevas personas. Hay que tener como mucho cuidado respecto a esos cambios que se están generando con el presidente, pero en concreto en este momento es lo que no cumpla con Tratado de Libre Comercio, que no sea estadounidense, es donde va a estar la afectación. Este decreto arancelario se señala que estará entrando en vigor el 2 de abril. Sin embargo, las empresas que están trabajando bajo el TIMEC pues quedarán como exentas hasta que exista un proceso claramente identificado de cómo se va a ir integrando esta parte de diferenciar lo que es de Estados Unidos y que no cumpla con el criterio de la regla de origen, y es donde podría venir siendo la afectación. Y por lo pronto ya hay un análisis donde dice que los aranceles podrían afectar una variedad de vehículos que son populares en Estados Unidos, fabricados en México. Entre ellos pues, están las camionetas pick-up, las Chevy Silverado, las General Motors Company Sierra, también fabricadas por General Motors, la camioneta Tacoma que se fabrica en dos plantas de Toyota en México, y las camionetas Ford Sam, también las Suzuki Compass, fabricadas aquí en México. Y pues fíjate, te doy un dato: en el 2024 se produjeron 3.966.000 vehículos en México, un récord que representó un crecimiento anual del 5.6% en comparación con el cierre del 2023. Y de estos números de casi 4 millones, el 87% de esta producción se destinó a exportación. Aquí te pregunto, obviamente, aunque ya sea el impuesto que sea, pues va a afectar, ¿no? O afectaría la producción primero, después los empleos. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que tú nos compartes es un dato muy interesante que efectivamente salió publicado en estas últimas horas, y lo señalaba el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Indican, como tú lo acabas de señalar, qué autos o de qué armadoras son los que se verían afectados en esos porcentajes. Y como bien indicas, realmente México pues, es un gran proveedor de autos, ¿no? La industria automotriz, como bien señalas, tuvo en el 24 casi 4 millones de vehículos fabricados y 3.6 pues, exportados a Estados Unidos. Es el 80%. O sea, todavía tenemos una gran dependencia, como es natural, por nuestro mercado cercano al que estamos aquí con Estados Unidos. Eh, digamos, es nuestro mercado natural. Y esto coloca a México pues, como el quinto productor mundial de vehículos, que estábamos en el 23 en el lugar número 7. Definitivamente, como bien señalas y como han señalado diferentes medios y la Asociación Mexicana, pues sí va a haber una afectación. Sobre todo lo que indica el presidente de la asociación es que, aquí lo leo, dice: todo lo que cumple con el tratado en el sector automotriz es cerca del 91%. Por supuesto que hay un 9% que no cumple, y lo que tenemos que ver cómo puede seguir siendo atractivo para el mercado mexicano. Si recuerdas, hace un par de semanas estuve con ustedes ahí en el Rotario, dialogando en una conferencia sobre las oportunidades del nearshoring para Guanajuato, la atracción de inversión extranjera, y justamente platicábamos del tema de los aranceles de Donald Trump. Algo que dialogábamos ese día, ahí en el Rotario, era que sigue habiendo para México una oportunidad importante de crecimiento en el nearshoring. Aquí en Guanajuato y en la región Bajío se estima que sea un 8% de atractivo, que siga siendo atractivo para atraer más inversión extranjera a Guanajuato, y hay intención de muchas empresas de seguir viniendo. Sin embargo, también dialogábamos que estos aspectos de incertidumbre del gobierno de Estados Unidos pues frenan un poco esa atracción o el seguir invirtiendo en Guanajuato o en México si esta incertidumbre se sigue presentando. Definitivamente tenemos que estar muy atentos en las siguientes semanas de estos ajustes, y como dice la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que quede muy claramente identificado cuál va a ser ese proceso para la identificación de lo que no es de Estados Unidos, cómo se va a ir aplicando. ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, espero que estés muy bien. Definitivamente en este momento, en tema de empleo, que es la pregunta que me estás haciendo, yo creo que las empresas deben tener mucha cautela en el sentido de qué otras personas quieren invitar a colaborar a sus compañías. Es un momento de incertidumbre, efectivamente, porque no hay mucha claridad para los siguientes meses. Definitivamente para las compañías es más claro cuando tienes un panorama con más certidumbre para poder trabajar a 1 año, a 2 años. Y en este momento, bajo este esquema de notas diferentes que va sacando la Casa Blanca y el estilo del presidente Donald Trump, pues es difícil tener un panorama muy cierto sobre el panorama. Yo cuál sería como mi recomendación para ese tema de la cuestión de las compañías.
Número uno, pues seguir muy atento en las noticias que están sucediendo. Número dos, tener claramente identificado al interior de sus empresas qué porcentaje están integrando claramente para lo que cumpla con Tratado de Libre Comercio. Tal vez de momento no estar haciendo contrataciones masivas en ciertas áreas hasta esperar cómo se va a dar este tema del proceso que decía la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Y los que actualmente tienen sus empleos, pues tratar de conservarlos, de mantener, trabajar lo mejor posible, cumplir con los criterios que están estableciendo respecto al tema de entregas, de calidad, para que siga siendo atractivo el mercado mexicano. Es lo que decía justamente el presidente de la asociación. Necesitamos ver que ese 9% que no integra el Tratado de Libre Comercio, pues siga siendo atractivo. Y si el presidente de Estados Unidos se mantiene bajo esta tónica, definitivamente creo que va a generar un precedente para la renegociación del Tratado de Libre Comercio del TIMEC para el año 2026, que ya es muy, muy pronto, donde probablemente pueda cambiar el grado de integración. Actualmente está entre un 78% de integración del sector automotriz en el tratado. Y si estas amenazas siguen constantemente, pues es una muestra de lo que podría ser la renegociación para el siguiente, para en 2 años, en el 26, para el siguiente año, perdón, 26, la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y eso efectivamente podría disminuir la parte de la cuestión de los empleos. Muy bien, pues agradecerte esta mañana la comunicación, maestro Edgar Guzmán Moreno, director de negocios internacionales del TEC de Monterrey, Campus León. Buenos días. Buenos días, saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias.